Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 marca un punto decisivo en toda la carta, porque después de 11 capítulos profundamente doctrinales, donde el apóstol Pablo expone con claridad el evangelio de Jesucristo, ahora entramos en la parte práctica, donde esa verdad debe vivirse de manera concreta en la vida diaria. Y no es un cambio casual, sino una transición intencional que revela que la vida cristiana nunca comienza con lo que hacemos, sino con lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Porque antes de cualquier exhortación, Pablo nos llevó a entender la condición real del ser humano, una condición de pecado, rebelión y total incapacidad para agradar a Dios por sí mismo, mostrando que no hay justo ni a uno, que todos se desviaron y que todos están bajo condenación. Pero es precisamente sobre ese fondo oscuro donde el evangelio brilla con más intensidad, porque Dios no nos dejó en esa miseria, sino que envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta y murió en la cruz cargando la ira que nosotros merecíamos, pagando completamente nuestra deuda y ofreciéndonos justificación por medio de la fe, de tal manera que ahora somos declarados justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de Cristo. Y no solo eso, sino que también hemos sido unidos a Él, lo que significa que no solo somos perdonados, sino también transformados progresivamente, siendo liberados del dominio del pecado para vivir una nueva vida conforme a su carácter. Y todo esto no ocurre porque hubiera algo bueno en nosotros, sino únicamente por la misericordia soberana de Dios, que decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, lo cual lleva a Pablo a una profunda adoración, reconociendo la grandeza, la sabiduría y la perfección del plan de salvación divino. Y es precisamente a partir de esa base que llegamos a Romanos 12, donde Pablo dice: por las misericordias de Dios, mostrando que todo lo que viene después no es una lista de reglas para ganar el favor de Dios, sino una respuesta natural, lógica y necesaria a todo lo que Dios ya ha hecho. Porque en la gramática del evangelio primero vienen los indicativos, lo que Dios ha hecho, y luego los imperativos, cómo debemos vivir. Y este orden es absolutamente fundamental, porque cuando se invierte, la vida cristiana se convierte en moralismo vacío, en un intento humano de cambiar sin el poder transformador del evangelio. Pero cuando se mantiene el orden correcto, entonces la obediencia nace de la gratitud, la transformación nace de la gracia, y la vida cristiana se convierte en una expresión auténtica de adoración, no forzada sino natural, no superficial sino profunda, no externa sino que fluye desde un corazón que ha sido impactado por la misericordia de Dios. A partir de esta base, Pablo introduce el primer gran llamado práctico de la vida cristiana, que es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y esto es profundamente radical, porque cambia completamente la forma en que entendemos la adoración, ya que en el Antiguo Testamento el concepto de sacrificio estaba ligado a un templo, a un sacerdote y a un animal ofrecido a Dios. Pero ahora en Cristo todo eso se cumple y se transforma, porque Él es el templo, Él es el sacerdote y Él es el sacrificio perfecto. Y al estar unidos a Él por la fe, nosotros participamos de esa realidad, lo que significa que ahora nosotros mismos somos el templo de Dios. Somos sacerdotes y al mismo tiempo somos el sacrificio que se ofrece, no para el perdón de pecados, porque eso ya fue completamente logrado por Cristo, sino como una respuesta de gratitud, una entrega total de nuestra vida a Dios. Y cuando Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos, no está hablando solo de algo simbólico o espiritual en el sentido abstracto, sino de algo completamente práctico y tangible, porque es con el cuerpo que vivimos, con el cuerpo que actuamos, con el cuerpo que pecamos y con el cuerpo que ahora debemos servir a Dios, lo que implica que cada acción, cada decisión, cada hábito y cada uso de nuestro tiempo debe convertirse en un acto de adoración, transformando toda la vida en un sacrificio continuo, no limitado a un momento específico como un servicio en la iglesia, sino extendido a cada instante de nuestra existencia, en el trabajo, en la familia, en el descanso, en lo visible y en lo invisible,
Porque la verdadera adoración no es un evento, sino un estilo de vida, y por eso Pablo lo llama un culto racional. Es decir, la única respuesta lógica y coherente frente a la magnitud de las misericordias de Dios, porque cualquier otra cosa sería irracional, sería vivir ignorando la gracia recibida. Y aquí es donde muchos fallan al intentar separar la vida espiritual de la vida diaria, pensando que adorar es solo cantar o participar en actividades religiosas, cuando en realidad adorar es vivir de tal manera que todo lo que hacemos demuestra que Dios es nuestro mayor tesoro, que Cristo es más valioso que cualquier otra cosa. Y esto implica sacrificio, porque muchas veces significará renunciar a deseos, a comodidades y a impulsos que antes gobernaban nuestra vida, pero ahora, en lugar de usar nuestro cuerpo como instrumento de pecado, lo usamos como instrumento de justicia, recordando constantemente que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por precio, y que nuestra meta ya no es agradarnos a nosotros ni buscar la aprobación de otros, sino vivir intencionalmente para agradar a Dios en todo, lo cual redefine completamente el propósito de nuestra existencia y nos lleva a entender que la vida cristiana no se trata de añadir a Dios a nuestra vida, sino de entregarle completamente nuestra vida como un acto continuo, consciente y deliberado de adoración. Pero este llamado a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo no puede sostenerse por sí solo si no ocurre algo aún más profundo en nuestro interior. Y por eso Pablo continúa con el segundo gran mandamiento en Romanos 12:2, donde nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, porque la verdadera batalla de la vida cristiana no comienza en el comportamiento, sino en la forma de pensar, ya que el mundo en el que vivimos no es neutral, sino que constantemente intenta moldearnos, imponiendo un sistema de valores que exalta lo superficial, lo pasajero y lo centrado en el yo, mientras desprecia aquello que realmente tiene valor eterno, y lo hace de manera sutil, persistente y casi imperceptible, no a través de ataques evidentes todo el tiempo, sino mediante una influencia continua que busca normalizar lo que es contrario a Dios. Por eso Pablo no dice simplemente cambia tu conducta, sino no te adaptes, porque la conformidad es el resultado de una mente que ha sido moldeada sin darse cuenta, una mente que adopta patrones, deseos y prioridades que no vienen de Dios. Y aquí es donde entendemos que todos nacemos ya con una mentalidad distorsionada por el pecado, inclinada naturalmente hacia lo que nos aleja de Dios, lo que significa que la transformación que necesitamos no es superficial, sino radical. No externa, sino interna, y no ocurre solo por esfuerzo humano, sino por una obra continua de renovación que Dios realiza en nosotros. Y es interesante notar que el verbo que Pablo utiliza para transformaos implica una acción en la que nosotros participamos, pero que en última instancia es producida por Dios. Es decir, somos llamados a dejarnos transformar, a exponernos a la verdad del Evangelio, a permitir que la luz de Cristo penetre en nuestra mente y reemplace las mentiras con verdad, los valores falsos con valores eternos, y las prioridades equivocadas con una perspectiva centrada en Dios, porque no se trata simplemente de adquirir nueva información, sino de experimentar una renovación profunda que afecta nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos y finalmente nuestras decisiones. Y este proceso ocurre al contemplar la gloria de Cristo, porque nos convertimos en aquello que adoramos, de modo que mientras más vemos a Cristo como verdaderamente es, más somos transformados a su imagen. Y esta transformación no es instantánea ni superficial, sino progresiva, de gloria en gloria, a lo largo de toda nuestra vida, produciendo en nosotros una nueva manera de ver la realidad, una nueva forma de valorar lo que antes no valorábamos y de rechazar lo que antes deseábamos, lo cual nos capacita finalmente para discernir la voluntad de Dios, no solo como un conocimiento intelectual, sino como una convicción profunda de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es decir, no solo entendemos lo que Dios quiere, sino que llegamos a desearlo, a abrazarlo y a encontrar en ello nuestra verdadera satisfacción.
Y cuando Pablo afirma que esta renovación de la mente nos permite comprobar cuál es la voluntad de Dios, está señalando algo mucho más profundo que simplemente conocer mandamientos o identificar lo correcto y lo incorrecto. Porque en la vida cristiana no se trata solo de obedecer por obligación, sino de llegar a ver, experimentar y abrazar la voluntad de Dios como lo mejor posible para nosotros, como aquello que produce verdadera vida, gozo y plenitud. Y esto solo ocurre cuando nuestra mente ha sido transformada por el Evangelio. Porque mientras nuestra mente siga influenciada por el sistema del mundo, siempre veremos la voluntad de Dios como una limitación, como una pérdida o como algo que restringe nuestra libertad. Pero cuando somos renovados comenzamos a entender que es exactamente lo contrario, que la voluntad de Dios no nos roba nada, sino que nos libra de aquello que nos destruye y nos guía hacia aquello para lo cual fuimos creados. Y en ese sentido la vida cristiana deja de ser una carga pesada para convertirse en una expresión de vida abundante. Porque Cristo no vino a imponernos una existencia vacía, sino a restaurar lo que el pecado dañó y a llevarnos a una vida que florece en comunión con Dios. Y aquí es donde muchas personas se confunden al pensar que seguir a Dios implica vivir una vida miserable en esta tierra esperando una recompensa futura, cuando en realidad el Evangelio nos enseña que la vida abundante comienza ahora, en medio de nuestras luchas y debilidades, pero con una nueva perspectiva, con un nuevo deleite, con una nueva capacidad de disfrutar a Dios y de vivir para su gloria. Y es precisamente por eso que la renovación de la mente es tan esencial, porque sin ella seguiremos evaluando la vida con criterios equivocados, llamando bueno a lo que es dañino y despreciando lo que es verdaderamente valioso. Como si alguien hubiera cambiado los precios de todas las cosas y nos hubiera confundido acerca de lo que realmente importa. Y Pablo nos llama a resistir esa distorsión, a no dejarnos arrastrar por ese sistema, sino a renovar constantemente nuestra mente mediante la verdad de la palabra de Dios, permitiendo que el Evangelio redefina nuestra manera de pensar hasta el punto en que ya no solo obedecemos a Dios porque debemos, sino porque queremos, porque hemos llegado a ver que su voluntad es perfecta, que en ella se encuentra la verdadera libertad y que fuera de ella solo hay vacío, engaño y destrucción. Y de esta manera la vida cristiana se convierte en una transformación integral, donde el entendimiento renovado produce una vida transformada. Y esa vida transformada confirma en la práctica que la voluntad de Dios es realmente buena, agradable y perfecta. Y es precisamente en este punto donde la enseñanza de Pablo se vuelve profundamente personal y confrontativa, porque ya no se trata solo de entender una verdad teológica, sino de examinar honestamente nuestra propia condición espiritual, preguntándonos si realmente estamos viviendo a la luz de las misericordias de Dios, o si por el contrario hemos comenzado a enfriarnos, a acomodarnos o incluso a vivir de recuerdos pasados en lugar de una relación viva y presente con Cristo. Porque uno de los peligros más sutiles en la vida cristiana es el de conformarse con experiencias anteriores, con momentos en los que hubo pasión, entrega o crecimiento, pero que ahora solo quedan como memorias sin impacto real en el presente. Y Pablo nos llama a algo completamente distinto, a una vida activa, intencional y continua de consagración, donde cada día cuenta, donde cada decisión refleja quién gobierna nuestro corazón y donde no nos apoyamos en lo que fuimos, sino en lo que estamos siendo transformados a ser. Porque la vida cristiana no se mide por el pasado, sino por el presente, por la forma en que hoy vivimos. Hoy pensamos y hoy respondemos a Dios. Y si somos honestos, muchos pueden reconocer que han perdido sensibilidad espiritual, que ya no experimentan el mismo asombro por la gracia de Dios, que la gloria de Cristo ya no impacta como antes. Y eso no ocurre por casualidad, sino porque algo ha comenzado a ocupar el lugar que solo Cristo debe tener, como si su gloria hubiera sido eclipsada por otras cosas que, aunque parezcan pequeñas o inofensivas, terminan desviando nuestro enfoque y debilitando nuestra pasión
Y cuando eso sucede, la vida espiritual se vuelve gris, rutinaria y sin gozo. No porque el Evangelio haya perdido su poder, sino porque hemos dejado de contemplarlo con claridad. Y es aquí donde la solución no es simplemente esforzarnos más o tratar de corregir comportamientos externos, sino volver al origen, volver a la misericordia de Dios, volver a contemplar la grandeza de Cristo, porque es esa visión renovada la que despierta nuevamente el corazón, la que restaura el gozo y la que impulsa una vida transformada, ya que en la medida en que vemos con mayor claridad lo que Dios ha hecho por nosotros, en esa misma medida crece nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestro deseo de vivir para Él. Y por eso la pregunta clave no es cuánto tiempo llevamos en la fe, ni cuántas cosas hemos hecho en el pasado, sino cómo está hoy nuestra relación con Dios, qué tan intencionalmente estamos viviendo para su gloria, qué tan presente está Cristo en nuestra mente, en nuestros deseos y en nuestras decisiones, porque al final la vida cristiana no se trata de acumular experiencias, sino de permanecer en una transformación constante que fluye de una comunión viva con Dios. Y cuando reconocemos que nuestra vida espiritual se ha debilitado o que nuestra pasión por Dios se ha enfriado, es fundamental entender que la raíz del problema no está simplemente en nuestras acciones externas, sino en una pérdida de visión, en haber dejado de contemplar con claridad la grandeza de las misericordias de Dios y la hermosura incomparable de Jesucristo, porque el corazón humano siempre responde a aquello que considera más valioso. Y cuando Cristo deja de ocupar ese lugar central, inevitablemente otras cosas comienzan a llenarlo, produciendo una vida espiritual superficial, sin profundidad y sin verdadero gozo. Y es por eso que la solución no es un esfuerzo superficial por mejorar conductas, sino un retorno consciente y deliberado a la contemplación del Evangelio, a meditar en lo que Dios ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que hará por medio de Cristo. Porque cada aspecto del Evangelio revela una nueva dimensión de su gracia, como un diamante con múltiples facetas que nunca se agotan. Y mientras más lo contemplamos, más somos impactados, más crece nuestra gratitud y más somos transformados desde lo profundo de nuestro ser. Y este proceso no es automático ni instantáneo, sino que requiere intención. Requiere disciplina espiritual, requiere sumergirse en la palabra de Dios, no como un deber religioso, sino como un encuentro real con Cristo, buscando no solo información, sino revelación, no solo conocimiento, sino transformación, porque es al ver su gloria que somos cambiados, es al contemplar su carácter que nuestros deseos son reordenados, y es al recordar constantemente sus misericordias que nuestro corazón vuelve a arder. Y en este sentido la vida cristiana no tiene atajos, no hay fórmulas rápidas ni soluciones superficiales, sino un camino constante de renovación donde día tras día volvemos a la verdad, volvemos a Cristo, volvemos a alinear nuestra mente con la realidad del Evangelio, permitiendo que esa verdad desplace las mentiras que hemos creído, que corrija las distorsiones de nuestro corazón y que nos lleve nuevamente a una vida centrada en Dios, porque solo así podemos salir de la mediocridad espiritual y entrar en una vida verdaderamente transformada, una vida donde Cristo no es una idea lejana, sino una realidad viva que gobierna todo nuestro ser. Y cuando comenzamos a volver una y otra vez a las misericordias de Dios y a contemplar la gloria de Cristo con mayor claridad, algo profundo sucede en nuestro interior, porque aquello que antes parecía una obligación comienza a convertirse en un deleite, y aquello que antes costaba ahora empieza a fluir con una nueva motivación, no perfecta pero real, porque el corazón ha sido nuevamente cautivado por la belleza de Dios. Y esto es clave entenderlo, porque la vida cristiana no se sostiene por disciplina externa únicamente, sino por afectos transformados, por un amor renovado que reordena nuestras prioridades y redefine lo que valoramos. Y es precisamente aquí donde entendemos que la verdadera transformación no consiste en dejar de hacer ciertas cosas solamente, sino en comenzar a amar lo correcto, en encontrar gozo en aquello que agrada a Dios.
en experimentar satisfacción en su voluntad, lo cual es completamente contrario a la lógica del mundo que constantemente nos dice que la felicidad se encuentra en la autosatisfacción, en el placer inmediato o en la realización personal desconectada de Dios. Pero el Evangelio nos revela que la verdadera plenitud se encuentra en Dios mismo, en conocerle, en disfrutarle y en vivir para su gloria. Y cuando esta verdad se arraiga en nuestro corazón, entonces comenzamos a vivir de una manera diferente, no porque alguien nos esté obligando, sino porque hemos visto algo mejor, algo más grande, algo más valioso, y por eso dejamos atrás aquello que antes nos dominaba, no simplemente por fuerza de voluntad, sino porque ya no tiene el mismo atractivo, porque ha sido reemplazado por un deleite superior. Y este proceso no elimina completamente la lucha, porque el pecado aún mora en nosotros, pero sí cambia la dirección de nuestra vida, cambia nuestras decisiones, cambia nuestras motivaciones y cambia nuestra manera de enfrentar la tentación, porque ahora ya no luchamos solo para evitar el mal, sino para preservar y disfrutar lo que es verdaderamente bueno. Y en este sentido la vida cristiana se convierte en una batalla constante, pero también en un camino de crecimiento, donde cada paso, cada decisión y cada acto de obediencia es una expresión de que Cristo vale más que cualquier otra cosa. Y esa es la esencia de una vida transformada, una vida donde todo comienza a girar en torno a Él, no por imposición, sino por convicción, no por obligación, sino por amor, no por miedo, sino por una visión clara de su gloria que redefine completamente nuestra manera de vivir. Y a la luz de todo esto, la pregunta final se vuelve inevitable y profundamente personal, porque después de entender el Evangelio, después de ver las misericordias de Dios y después de escuchar el llamado a una vida transformada, cada uno debe confrontarse con la realidad de su propia vida espiritual en este momento, no en el pasado ni en lo que alguna vez fue, sino en el presente, aquí y ahora, preguntándose con sinceridad si realmente Cristo sigue siendo el mayor tesoro de su corazón, o si ha sido desplazado por otras cosas que han ido ocupando silenciosamente su lugar, porque es posible mantener una apariencia externa de religiosidad mientras internamente el corazón se ha enfriado. Es posible continuar con hábitos espirituales sin una verdadera conexión con Dios, y es posible incluso hablar de fe sin vivir realmente para la gloria de Dios. Y es precisamente por eso que este llamado no es simplemente a hacer más cosas, sino a volver, a regresar a la fuente, a reenfocar la mirada, a quitar todo aquello que está eclipsando la gloria de Cristo en nuestra vida. Porque cuando Él deja de ser visto con claridad, todo pierde su color, todo pierde su sentido, y la vida espiritual se vuelve pesada, rutinaria y sin gozo. Pero la buena noticia es que no tenemos que permanecer en ese estado, porque las misericordias de Dios siguen siendo nuevas cada mañana, siguen estando disponibles, siguen siendo suficientes para restaurar, renovar y transformar nuestro corazón. Y el camino de regreso no es complicado, pero sí requiere decisión. Requiere volver a la palabra de Dios, volver a meditar en el Evangelio, volver a contemplar a Cristo no como una idea lejana, sino como una realidad viva, porque es al verle a Él que somos transformados. Es al conocerle que nuestros deseos cambian, y es al valorar su gloria que encontramos nuevamente propósito, dirección y gozo. Y en ese proceso comenzamos a experimentar una vida que no solo evita el pecado, sino que florece en comunión con Dios. Una vida que no solo obedece, sino que disfruta obedecer. Una vida que no solo cree, sino que vive en función de esa fe. Y así, paso a paso, día tras día, la vida cristiana deja de ser una teoría y se convierte en una realidad visible, una expresión tangible de que Dios es digno de toda nuestra vida, de todo nuestro corazón y de todo lo que somos, porque al final esa es la única respuesta verdaderamente razonable a las misericordias de Dios: vivir completamente para su gloria. The truth is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you.
Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing